Bueno, después de los movimientos del fin de semana, obviamente la mirada estaba puesta en el lunes, que si bien para acá es un día no laborable, pero en el cual hay acciones, la bolsa funciona y ahora Marce Pagano nos va a explicar qué funciona y qué no. ¿Y qué pasó acá y sobre todo afuera con la Argentina respecto de cómo nos ven por allí? ¿Cómo estás, Te diría Marce? ¿qué tal, Pauli? Es un pésimo día en términos de mercado financiero para la Argentina. Quizás vos como pequeño ahorrista hoy no lo sientas tanto porque tu termómetro de seguimiento probablemente sean las tasas de interés de los plazos fijos y también el dólar. Claro. Pero estas dos variables no operan para vos en el día de hoy porque quienes no están teniendo actividad son los bancos. Eso no significa que el mercado de referencia, que es el de Wall Street, o sea, el gran mercado del norte, no esté operando para variables argentinas que sí nos importan. Una de ellas es el riesgo país. Y acá vale la pena detenerse un momentito para hacer una explicación de lo que está sucediendo. El riesgo país, como ya hemos explicado, pero no está de más quizás recordarlo, es esa sobretasa que debería pagar Argentina por encima de la tasa de referencia, que es la de los Estados Unidos, que debería pagar Argentina si pretende salir a colocar deuda en el mundo externo, es decir, en el gran mercado Esto es, si la financiero tasa general es 10, si el riesgo país es alto, Argentina va a pagar más Sumarle eso. intereses. Exactamente. Si es bajo, va a ser el de la general. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque tal vez ya hacia entrado 2020 y sobre todo pensando en 2021, Argentina necesite salir a colocar deuda, necesita financiamiento para poder saldar todas sus deudas, refinanciar la deuda corriente, pero además es importante saber que este termómetro, el de riesgo país, también le pone presión a las provincias que necesitan también colocar financiamiento externo y a las empresas. Claro. Todas las empresas en el mundo giran en torno al caudal financiero en los mercados, con lo cual realmente que el riesgo país esté tan elevado no solo perjudica a nivel gobierno nacional al que sea que llegue en la próxima gestión, sino también a los gobiernos provinciales y por supuesto a las empresas. Esto el viernes estaba en 1.600 y pico, ¿era? Bueno, habíamos terminado la semana cerca de los 1.600, pero ahora en un punto está más abajo de lo que llegó a estar en el pico que superó los 1.900. ¿Qué pasa con este riesgo país? Nos alarmábamos cuando estaba a la mitad de este número que ves en pantalla. Hace un par de meses tuvimos también una pequeña turbulencia financiera en pos de la especulación electoral. Y había saltado fuerte el riesgo país. Y cuando traspasó la barrera, el umbral de los 1.000 puntos, poníamos el grito en el cielo en términos de atención porque se está encareciendo muchísimo la posibilidad de que Argentina vuelva a colocar deuda. Bueno, fíjate en qué situación estamos hoy. Independientemente de si cierra en 1.600, como fue el cierre de la semana pasada, o si toca esa variable que fue la máxima del día de hoy de 1.900, hoy en este momento, porque todavía el mercado está abierto operando, está en los 1.875 puntos básicos. Es altísimo. Y es un riesgo país que en nada se parece cuando nos comparamos con países de la región, con sus posibilidades económicas, con sus posibilidades comerciales, y miramos las posibilidades que tiene Argentina. En un momento de normalidad, ¿cuánto es el riesgo país? Bueno, es que lo que estábamos transitando era elevado, pero era un riesgo país que se pretendía bajar o manejar en términos de expectativa, porque se pensaba en la continuidad de un modelo económico, en la apertura de Argentina al mundo, las posibilidades comerciales que eso pueden llegar a ser, por ejemplo, ¿no? El acuerdo con la Unión Europea, todas las posibilidades comerciales que auguraban para Argentina la entrada de divisas, la entrada de inversiones, que es en definitiva lo que está faltando y por eso genera el rojo en las arcas fiscales. Eso es lo que condiciona mucho también cuando se ve las posibilidades económicas que tiene un país para devolver la deuda que toma. Con lo cual, lamentablemente, la turbulencia, ahora te diría política, y esta incertidumbre que tienen sobre lo que va a pasar, ¿qué hizo, Pau? Motorizó a las principales calificadoras de riesgo soberano del mundo a emitir informes a sus clientes, que en definitiva no son solo los bancos, fondos comunes de inversión, inversores y demás, advirtiendo que hay posibilidades que Argentina en el año 2020 tenga problemas para pagar su deuda. Y la posibilidad de un default, sobre todo cuando venimos de una gestión kirchnerista que tomó lo que fue la figura de default técnico, es decir, seleccionó a quienes pagar y a quién no, bueno, genera cierto O sea que no tiene resquemor. que ver con el cambio de ministro, nada que ver, es mucho más macro y tiene que ver con la posibilidad Absolutamente, están buscando la posibilidad de que políticamente se abra un camino cierto para Argentina. El problema es que al mercado no le está gustando
lo que evidentemente surgió de las PASO. Y también repasamos esto vamos con rápidamente. esto, sí. Bueno, las acciones argentinas, como te decía, tenemos el Merval, que es el índice que agrupa las principales acciones de Argentina en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y su correlato en el mundo, un grupo de acciones que son las más representativas de las empresas más relevantes de Argentina, que te diría cotizan en Wall Street y también en otros mercados, pero que hoy están teniendo todas, te diría todas, un día muy complicado con caídas de hasta el 13,5% en relación al viernes pasado. Un mercado que no termina de entender el valor que tienen las empresas argentinas en función justamente del condicionamiento que significa un cambio de modelo económico. Por lo pronto el mercado desconfía, el mercado no ve cuál es el programa económico que continúa, no ve tampoco una fortaleza de esta gestión para poder sortear este momento hasta las elecciones de turbulencia económica y financiera, y lo estás viendo en estas variables que nada tienen que ver con el control local, que escapan absolutamente al control de un ministro, de un secretario de Hacienda. Así que números difíciles para un día en donde, como te decíamos al principio, no hay dólar porque no operan los bancos. Muy bien, gracias. Seguimos.